mañana. Te ruego, Señor, por aquellas familias que están debilitadas, Señor, que puedan ser fortalecidas en tu Espíritu Santo, tal y como lo decía la palabra profética esta mañana, Señor. Que sea, Padre, renovada sus fuerzas, que vuelvan a ti, Señor, que vuelvan a levantar altar a ti, de la manera que a ti te agrada, Señor. Todos en algún momento tenemos descuidos, Padre, y te ruego, Señor, que podamos todos volver a ti y agradarte a ti como a ti te gusta, Señor. Te pido que la palabra de esta mañana sea de bendición, sea de edificación para cada uno de los que hoy estamos aquí. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así como está de pie, hermano, puede abrir su Biblia, su teléfono, su tablet, donde usted tenga la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, en la traducción Lenguaje Actual, dice Eclesiastés 1:9, lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Amén, puede tomar su lugar. La Biblia deja escrito, Salomón, lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. Está hablando de cosas que se materializan, ¿sí? En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que ya existía antes de que naciéramos. Amén. El tema de hoy es visitación angelical desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo quiero decirle, todo el futuro está escrito en el pasado. Amén. Todo lo que nos viene al futuro ya fue una vez, dice Eclesiastés, ya sucedió una vez. Entonces, hay cosas que yo le he dicho a usted, voy a entrar primero por ahí, que pareciera que el mundo se va a quedar en guerra, como lo estamos viendo hoy en día. No es posible que Rusia no le pueda ganar a Ucrania con todo el poder militar que ellos tienen, y ya llevamos una guerra de más de 4 años que no se acaba, por días pareciera que se va a acabar, pero vuelve a iniciarse. Yo le he dicho a usted, el mundo pareciera que los días finales de la iglesia, el mundo va a estar totalmente en guerra, y pues así estamos. Amén. Mira, hermano, algo que no hago es venir a payasear, a hacerle perder el tiempo a usted. No, le vengo a enseñar, gracias, hermano. Le vengo a enseñar a la luz de la palabra. Pareciera que así van a terminar nuestros días. Israel con una guerra con Irán y Estados Unidos que no se acaba. Ya llevamos cuántos meses ya. Yo le dije, hermano, mire, pongamos atención a esas lunas rojas del año pasado, de este año, y lo que viene es guerra con Irán, y eso sucedió. Amén. Y eso sigue sucediendo. Entonces, esta mañana yo le quiero hablar lo que Estados Unidos le dice, reunió pastores importantes en Estados Unidos y les dijo, es necesario que le hablemos a la humanidad de que no estamos solos. Amén. Yo no sé si usted es de los que cree o no cree, pero hermano, tú y yo no estamos solos, ¿sí? Dios no hizo el cosmos con millones de galaxias para estar solos. Amén. Dios siguió creando, Dios hizo a lo humano y siguió creando. La situación es que tú y yo estamos aquí y pensamos que solo lo que está aquí sucede. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene un ángel que nos cuida. Amén. Bueno, entonces tenemos otros seres que no son como nosotros y están aquí entre nosotros. Y si hay ángeles de Dios, hay ángeles de Satanás también, que son los ángeles caídos. Una cosa son los demonios y los espíritus inmundos. Son dos cosas muy distintas y no voy a meterme a hablar de ellos, pero a ellos les quitaron sus cuerpos, y por eso ellos ya fueron juzgados, les quitaron sus cuerpos, y por eso ellos necesitan meterse en un cuerpo humano. Pero los ángeles caídos, ellos no necesitan un cuerpo. A ellos le quitaron la gloria de Dios. Dice que en el Génesis 6, que ya lo vamos a leer, dice el Génesis 6 que ellos dejaron su gloria por meterse con las hijas de los hombres.
Y eso ocasionó una pérdida total para ellos. Dios les dejó el cuerpo con el que vinieron a la tierra. Con ese cuerpo tienen poder, tienen muchas cosas que el humano no lo tiene. Si usted quiere, puede leer el libro de Enoc. Ay, pastor, pero eso no está en la Biblia. Sí, pero lo puede leer aunque sea por información. Y en el libro de Enoc empiezan a enseñar que esos seres le dieron al humano el poder para trabajar la tierra, para hacer las plantas de otra manera. Le dieron el poder para hacer medicinas, le dieron el poder para hacer hechicería, brujería. Le enseñaron al humano a prostituirse, le enseñaron al humano a que se podían acostar hombres, mujeres con mujeres. Ahí está, y dice un montón de cosas más. Aunque sea hermano, léalo por información, para que usted sepa que Dios no hizo solo a usted y solo a mí. Amén. Y pues esos ángeles caídos dejaron su divinidad, su gloria, rechazaron y vinieron a la tierra a hacer incursiones, a meterse entre los humanos. Amén. Pero quiero que sigamos leyendo, porque este presidente está diciendo: todo comenzó en 1947 en la ciudad de Roswell, y desde esos años han querido desclasificar lo que pasó en ese lugar, que cayeron unas naves, que habían unos seres. Hermano, no me vaya a ver con ojos raros esta mañana, a desclasificar lo que nadie ha querido desclasificar. Hace más de 16 años están diciendo: vamos a desclasificar, y ningún presidente lo había hecho, y este hombre Dios lo está usando para hacerlo. John F. Kennedy lo quiso hacer en los años que él fue presidente, en 1900 y algo, y no lo dejaron, y primero lo mataron. Pues este presidente ya lleva como 6 atentados de muerte, y no hay manera que lo maten, y ojalá que no lo maten, hermano. Y que todo lo que él tiene como propósito, desclasificar todo lo que está ahí oculto, que nadie se ha atrevido a decirlo. Yo quiero pensar que Dios no ha permitido que salga a luz, porque cuánta gente caería en la idolatría hacia esos seres que están entre nosotros, que existen, y no es un juego. No le vengo a hablar fábulas, ni le vengo a hablar cosas que no estén en la palabra de Dios, pero este presidente se atrevió, y Dios lo bendiga por eso que él está haciendo, y ojalá no lo maten. Y él dijo: lo que viene, porque todavía vamos a desclasificar más, lo que viene está más fuerte. Y necesitamos que los pastores le hablen a la iglesia, para que la fe de ellos no caiga cuando vean lo que estamos a punto de enseñarle al mundo. ¿Ah? Amén. Entonces, yo necesito que usted ponga su atención. No sé, espero no me lleve mucho tiempo esta mañana, pero la Biblia habla de los días de Noé. Empecemos por ahí. En el Génesis, la Biblia habla de los días de Noé, y dice la palabra de Dios que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y entonces aquí tenemos ahora, hoy en día, muchas herramientas. Tenemos diccionarios, tenemos muchas versiones en la Biblia. Hay más de 100 versiones hoy en día que se han traducido, y hay quienes que se han esforzado por traducir de la mejor manera, para que tú y yo tengamos todas las herramientas, hermanos, a la mano. Cosas que no tuvo mucho pueblo antes, ¿sí? En el libro de los Romanos, Pablo está diciendo: muchos de los gentiles de este tiempo, del tiempo de él, de los romanos, no tuvieron acceso a la ley, pero aún así ellos caminan agradando a Dios por intuición, se dice, ¿verdad? ¿Verdad? Eso, hermano, ahí está, ¿sí? Usted me entiende, ¿verdad? Y lo hicieron porque sentían el deseo de hacerlo, a pesar de no conocer la ley de Moisés. Y ahí léalo, ahí está en Romanos 3, creo que está, o 4, y ahí está Pablo diciendo esas cosas. Y entonces tú y yo no estamos en una generación así. Tú y yo estamos en una generación, como dijo Daniel: el tiempo del final, la ciencia va a ser aumentada. Pero la ciencia para entender la Biblia también ha sido aumentada. No solo la tecnología que hoy tenemos hoy, y bendito Dios por eso, porque nos es más fácil entender la palabra de Dios. La situación está: ¿quién quiere escuchar? ¿Quién quiere entender? ¿Y quién quiere ponerse a estudiar?
Y quien quiere dar esa mía extra. Yo quiero que pongan la foto que mandé, hermano, porfa. Ay, la otra, perdón, sí. Entonces la Biblia dice que los hijos de Dios, entonces, bueno, vamos a los diccionarios. Y dice que los hijos es la palabra hebrea 11:21, que significa ven. Y Dios es la palabra hebrea 4:30, solo que ahí no está hablando de Dios. Está hablando que eran dioses, con D minúscula. Porque Dios tiene dioses. Porque Dios es Dios de dioses, pero no está hablando de lo malo. No está hablando de lo malo. Está hablando que Él en su reino así lo hizo. Amén. Que Satanás lo torció es otra cosa. Y entonces a eso se llama Dios, la palabra hebrea 4:30, Elohim. Lo pusieron en minúscula. Elohim. Así lo tradujeron los eruditos, los que han hecho los diccionarios. Y Elohim lo pusieron con minúscula, porque Elohim con mayúscula todo es Dios. Amén. Pero Elohim en minúscula es dioses. Y significa magistrados, ángeles. Ahí dice Dios, dioses. ¿Sí? Y pues se lo trague hoy para que lo pueda ver. Si no, hermano, yo me siento con usted, nos tomamos un café, un té, lo que usted quiera, y yo le enseño cómo usar estas cosas. ¿Sí? Porque es parte de la tecnología que hoy tenemos para poder entender la Biblia de otra manera. Y entonces dice que son dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Pero también dice que son magistrados. Amén. Y entonces está diciendo que los hijos, los ven, Elohim, vinieron y buscaron a las hijas a los hombres. Pero en la palabra hijas debería decir como arriba, 11:21, porque hijas e hijos es lo mismo. Pero hijas dice 13:23 y significa bat. Y cuando miras hombres, en la palabra hebrea 120, Adán. Entonces está diciendo los hijos de Adán. Y arriba dice los hijos de los dioses. Usted me va a ver raro esta mañana, pues, pero yo necesito que usted trate de entender esto. Porque Dios es Dios de dioses. Y eso está en la Biblia por todos lados. El problema es, ¿por qué no leemos la Biblia con más entendimiento? Y comprender. Mire, estas cosas yo las escucho. Recuerdo yo 12 años, 10 años, ir en el carro con mi papá. Y mi papá lo primero que ponía es un cassette del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y estar hablando de todas estas cosas en los años 88, 90, 91, 92. Y yo así me crié. Igual los pastores que tenía allá en Honduras hablaban de estas cosas. Y yo decía, qué interesante, pero no las entendía por la edad que yo tenía. Pero eso siempre ha estado. Y hay gente que sí entiende de estas cosas. Y mi intención hoy es que usted se vaya esta mañana no asustado, sino que entendiendo que tenemos un Dios que no solo nos creó a nosotros. Y que lo que está a punto de revelarse le va a volar la cabeza a todo el planeta. Y muchos van a dejar su fe por irse detrás de esos seres. Porque esos seres van a aparecer diciendo que ellos son los que hicieron al humano y no Dios. Y entonces a mucha gente sí va a caer en eso y le va a cambiar la mentalidad. Pero hermano, mi intención es que tú me permanezcas firme. Amén. Entonces de esta creación de que vinieron, incursionaron, Dios los dejó que hicieran lo que querían hacer. Y vinieron y se metieron con las hijas de los hombres y de ahí nacieron los gigantes. En esa temporada ellos se presentaron como gigantes. Porque ellos pueden tomar la forma que ellos quieren. Ellos manejan la genética. ¿Usted cree, hermano? A ver, ayúdenme esta mañana. No sé cuánto tiempo me lleve esto, pero ayúdenme. A ver, si nosotros somos capaces, los humanos, de hacer aparatos como los que hoy miramos, una consola que ya no necesita barras como las de antes, televisores como estos, parlantes, micrófonos como este que puede estar inalámbrico, teléfonos que están vía Bluetooth, pueden transmitir a todo el mundo, a cualquier parte del mundo hoy en día. Si el hombre ha tenido la capacidad siempre de hacer eso, ¿por qué no lo hizo hace miles de años? Pregunto, ¿por qué no lo hizo hace miles de años? El hombre no es capaz de hacer todo esto, hermano. ¿Sí? Ay, pastor, pero tan tontos no somos. A ver, usted puede hacerlo, pues.
¿Yo puedo hacerlo? No. No somos capaces de hacer esto. Pero hay seres que vinieron y trajeron todo esto. Eclesiastés dice, lo que usted ve aquí, esto ya existió, dice. ¿Dónde? En otras creaciones de Dios. Dios dejó sus mensajes y los dejó bien como en parábolas para que el que quiera entender la palabra de Dios de otra manera, pues lo entienda. Y si no, pues que se quede con lo poco o nada que ha aprendido. Amén. Y dice Génesis 6:4, dice, los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En el pasado, ellos se presentaron como gigantes. Hoy se presentan en forma humana. Y a algunos se presentan como son. Pero miremos el libro de Job, porque Génesis y Job están conectados, ¿sí? El libro de Job, muchos dicen que existió antes de que escribieran el Génesis. Entonces Job 1:6 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios, cuando tú le pones los diccionarios y le pones las palabras hijos de Dios, te va a dar las palabras que estaban ahí, ¿sí? Cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos, dice. ¿Dónde fue eso? Porque los hijos de Dios no está diciendo que eran los humanos. Si todavía tiene duda, en el 38:7, traducción lenguaje actual, Dios le dice a Job, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Job? Entonces no está diciendo Dios que estos hijos de Dios éramos tú y yo. Está diciendo Dios que estos eran otras creaciones, otras estructuras creacionales que Dios tiene y que eran los que estaban ahí alabando a Dios cuando estaba creando el cielo y la tierra en el que tú y yo vivimos hoy. Y eso fue hace cuántos miles de años, millones de años, no hay un registro de eso, ¿sí? Pero los hijos de Dios, estructura creacional desde antes de la tierra. Estas cosas, tú y yo somos más nuevos y han de haber seres más nuevos que nosotros. En todo lo que está en el cosmos. Cada día los científicos dicen, el universo se sigue expandiendo. Siguen abriéndose nuevas áreas. Y no entienden ellos por qué el universo sigue creciendo. Porque Dios es un Dios que crea, hermano. Y Él siguió creando más creaciones. Ahora, ¿de qué forma? No sé, hermano. O sea, ¿qué forma tienen cada uno de ellos? No lo sé. Pues algunos para ti, para mí podrían ser raros. Pero para ellos nosotros somos los raros. Amén. Entonces, los días de Noé hubo mezcla. Hubo hibridismo, si le quisiéramos decir, de lo celeste con lo terrestre. Y eso estuvo muy fuerte. Dice Levítico 19:19. Quiero avanzar más porque si no, el tiempo se me va a agotar, ¿sí? Levítico 19:19, Biblia de las Américas. Mis estatutos guardaréis. Miren lo que está diciendo. Son cosas que están guardadas, encriptadas, para que lo entiendan a los que Dios le quiere dar entendimiento, ¿sí? Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas. Amén. Ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Pues el Señor Jesús enseñó varias cosas. Amén. Y en el libro de Mateo 13:25, yo estoy poniendo bases, ¿sí? Para seguir con lo demás. Entonces, si van a sembrar, pongan una sola clase de semilla. Pareciera que Dios estaba hablando de cosas agrícolas, ¿sí? Y sí, ni modo que vamos a poner un palo de mango a la par con uno de toronja, a la par con uno de banano, y pues eso no va a funcionar, ¿verdad? Es que eso es algo razonable.
Y dice Mateo 13:25, y estas son palabras de Jesucristo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y entonces el 37 de ese mismo capítulo, 13, Mateo 13:37, y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aclaró, la mala semilla la siembra Satanás. Pero acá la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. ¿Cómo decía Levítico 19? Que no sembrarás tu campo con dos clases de semilla. Entonces Jesús está diciendo, el campo, que está hablando Levítico 19, es el mundo, ¿sí? Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y empezó a aclarar. Cuando tú buscas la palabra semilla y tú buscas en un diccionario, en el griego dice que es esperma. ¿Sí? Semilla, esperma. Entonces Jesucristo está diciendo, no sembrarás en el mundo el esperma malo. Pero dice que Satanás se infiltró y metió y Dios lo dejó. Y desde el Génesis Dios lo dejó. Porque algo que Dios hace es probarte a ti, probarme a mí y a todos los que han vivido antes que nosotros. Amén. Entonces vámonos a los días de Abraham y de Lot. Vámonos a los días de Abraham. Porque Abraham luchó con gigantes. Y ahí está claro en la Biblia. Si tú nunca lo has leído, pues hoy lo vas a leer, hermano. Y dice Génesis 14:5, Biblia de las Américas. Y en el año 14 Kedorlaomer, y los reyes que estaban con él vieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Han y a los emitas en Sabe Kiriataim. Y estos, los refaitas, los susitas, los emitas, tú lo buscas en el diccionario, dice que eran gigantes. Entonces Abraham, porque también en los días de Moisés hubo eso. Abraham peleó con gigantes que estaban ahí en la tierra y Abraham empieza a tener esas luchas. Porque eran seres que estaban metidos acá desde el Génesis. Por eso cuando tú miras los días de Noé, destruyeron, ¿verdad? A los que estaban. Y dice que el agua los ahogó, o sea que eran seres, los híbridos, los que habían nacido de los hijos de los dioses y de las mujeres, los híbridos tenían branquias, porque el agua los ahogó, dice. Y murieron, o sea que pueden morir, no son eternos, como se presentan ellos muchas veces. Amén. Entonces los refaitas, susitas, emitas, se enfrentó a Abraham con ellos. Ahora, los emitas es la palabra hebrea 368 y significa terrores. Eso significa ese gigante. Y Jesucristo, en Lucas 21, que lo leeremos más adelante, dice, habrán terrores. Y entonces, hay frases que Jesús dijo que no se entienden. Y poco a poco se van entendiendo, según cómo vamos viviendo en esta tierra. Amén. Entonces a Abraham le tocó pelear con estos seres. La gente de Sodoma sabía de estos seres. Porque cuando llegaron los dos ángeles a visitar a Lot y a sacar a Lot de Sodoma y de Gomorra, la gente que estaba ahí llegó a decirle, Lot, entréganos a los seres que están contigo hoy. Pregunto yo, hermano, creo que no tendríamos que tener un grado de alto de inteligencia para entender eso. Si ellos le fueron a decir, entréganos a los seres que están ahí porque queremos tener relaciones sexuales con ellos, ¿cómo sabían ellos que no eran humanos? ¿Verdad? Es la pregunta que deberíamos de hacernos tú y yo se lo he dicho siempre. ¿Cómo sabían ellos que no eran humanos? Era porque ellos ya tenían contacto con seres como los que llegaron. Lo que pasa es que el ángel y el ángel caído se parecen. El ángel de Dios y el ángel caído se parecen.
Ambos pueden tomar la forma que ellos quieran. Ambos pueden tomar la forma que ellos quieran, se lo vuelvo a decir. Y se pueden presentar de la manera que ellos quieran. Algo que no les quitó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no les quitó fue ese poder en ellos. Amén. Entonces, los días de Abraham y Lot, dice Génesis 19:5, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, porque los queremos conocer. Y no está hablando de conocer, platicar, está hablando de tener relaciones con ellos. Eso es lo que significan esas palabras. Amén. Y entonces, ellos parecía que tenían forma de humanos, los que llegaron allí a Sodoma. Pero ellos sabían que eran seres. Amén. Pero Dios pudo haber permitido, dirá alguien, ¿verdad? Que no se dieran cuenta. Sí, pero Dios permitió que ellos se dieran cuenta y quedara escrito. Y para que tú y yo entendamos, Jesús dijo: como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot, así serán los días que el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. Amén. Y pues esos días son los que en esos días estamos tú y yo. Nosotros parece que seremos la generación que miraremos a Jesús venir en los cielos. Yo no sé si tú estás esperando a Jesucristo. Deberíamos todos estar esperando a Jesucristo. Amén. Y estarnos equipando y estarnos consagrando y estarnos apartando del pecado, etcétera. Amén. Pero nadie en este planeta se había atrevido a desclasificar y una nación como Estados Unidos, mire, lo estuviera haciendo otra nación, una nación de Centroamérica o una nación de América del Sur. No, lo está haciendo la nación que gobierna todo el mundo. ¿Sí? La nación que tiene autoridad sobre todo el mundo, por lo menos hasta el día de hoy. Y entonces, hermano, lo que están mostrando no son cualquier cosa. Y entonces la tierra ha sido escenario de ángeles caídos. Ya vimos tiempos de Noé, ¿verdad? Tiempos en el Génesis, tiempos de Noé, tiempos de Abraham y Lot, y la tierra ha sido escenario de todo eso. Amén. Hay fotos de gigantes en las redes sociales. Algunas son falsas y otras son verdaderas. Porque los gobiernos nunca han querido aceptar que eso está y existe. Pero hermano, hay muchos programas de gente que no es cristiana, que ellos sí creen que es verdad eso. Por ejemplo, como National Geographic, como History Channel, y ellos tienen programas que se llaman alienígenas ancestrales. Todavía ellos creen más que el pueblo de Dios. Muchos pastores no se animan a predicar esto porque no, eso es pura ficción. No, eso no es ficción. La Biblia lo dejó escrito, es porque esas cosas eran las que pasaban. ¿Tú crees que Dios abrió el mar rojo? ¿Amén? ¿Sí? A ver, ¿me escuchó? Amén. ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Ah, bueno. ¿Y usted cree? Entonces usted también le creería a la Biblia que habían gigantes, ¿verdad? Porque ahí está. Y no es ficción, pareciera que fuera ciencia ficción, pareciera que fueran inventos de un pastor, pero está registrado en la palabra de Dios. Y si creemos que Dios abrió el mar rojo, que Jesucristo murió y nos dio vida, pues ahí están estas cosas, ¿sí? El apóstol Ríos siempre decía algo en sus mensajes, decía él: la NASA encontró, yo le estoy hablando de los años 78, 80, que cuando él empezó a decir esas cosas, en aquellos años todo el mundo le decía que él estaba loco. Pero recuerdo yo escuchar ese mensaje de él decir: la NASA encontró un cadáver de un gigante flotando en el espacio. El problema es que las naciones nunca han querido decirle la verdad a la humanidad, como hoy está empezando a suceder. Amén. Hermano, es que ya no pueden tapar nada. Con la tecnología que hoy tenemos, ya no pueden tapar nada. Con la tecnología que hoy hay, ya no pueden tapar nada. Está Google Earth, donde usted puede darle vuelta a todo el planeta, y hay quienes que miran cómo se mueven objetos y lo que hacen es ligero pixelear esas imágenes. Está Google Moon. Usted puede desde aquí, desde su computadora, entrar con Google Earth y entrar a Google Moon, y ahí puede ver todo lo que está sucediendo en la luna. Y usted puede ver cosas que se ven raras.
Si usted quiere meterse más a lo que no son teorías de la conspiración, son cosas que están pasando y es la verdad de nuestros días, ¿sí? Lo que pasa es que ya no lo pueden ocultar, porque como hay tanto aparato para ver a los cielos, venden tantos telescopios que usted puede comprar uno y usted puede tener desde el más barato hasta el más caro, y entonces mucha gente ya está grabando cosas y dicen, ¿esto qué es? Pues décadas atrás no habían todos los aparatos que hoy tenemos para grabar y mostrar, amén. Pero ahora ya no pueden. Y ahora con los satélites que tienen y toda la tecnología sofisticada que hay, ya no pueden. Entonces les toca abrir y enseñar lo que hay. Amén. Entonces, el apóstol Río hablaba de eso. Tal vez también hablaba que en Los Ángeles, en un lago de Los Ángeles, había encontrado una mandíbula de un gigante. Y que la mandíbula pertenecía al tamaño de una cabeza de 20 metros. Y el cuerpo total era de 100 metros, dice. Y esas cosas son las que explicaba el doctor Ríos. G.J. Ávila, si usted toma el tiempo y lo busca, G.J. Ávila dice, la NASA, me llegó una información de la NASA. Hermano, yo le estoy hablando de los años 90, ¿sí? Yo era un niño escuchando todas estas cosas, que ahora ya no es tan secreto como en aquellos años, como ahora se está viendo. Y gloria a Dios por eso, porque nadie se imaginó que esta etapa la íbamos a vivir. Todo el mundo esperó vivir la etapa del Apocalipsis 12:7, donde dice que Satanás será enviado a la tierra y tirado con todos sus ángeles. Todo el mundo pensó que hasta ahí se iba a abrir todo esto, pero eso no ha sucedido y ya se está abriendo el panorama. Amén. Y G. Ávila decía, la NASA detectó que hay un cubo dorado que viene a cierta velocidad y es una ciudad, decía él. Y es una ciudad que viene a cierta velocidad y agarra velocidad fuerte y se para. Y viene con dirección a la tierra. Y él decía, esa es la nueva Jerusalén que Dios trae para la tierra, decía él. Lo que pasa es que los científicos no se animan a decir, ni sacar los videos, ni mostrarlo, porque todo eso lo tienen de hace décadas. Eso no es algo nuevo, amén. Y entonces ahora ya no pueden decir ellos que eso no existe. Los días de Moisés, avancemos, porque yo le dije del Génesis hasta el Apocalipsis, todas esas visitaciones que la tierra ha tenido y tiene. Dice Números, días de Moisés, Números 13:33. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. El verso 33, y vimos ahí a los gigantes, o sea que ya habían escuchado ellos que ahí habían seres raros. Ya habían escuchado ellos ahí que habían seres gigantes. Y dicen ellos, y vimos ahí a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, dice. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Así parecíamos ante sus ojos. Ahora imagínese una langosta, hermano, y usted la pone, si es de mi altura, imagínese. Una nada, hermano, una langosta. Y dice que ellos parecían langostas a la par de esos seres, porque eran de unos tamaños exagerados. Habían de todos los tamaños. Habían desde el más enano como Goliat, porque dice que Goliat era el más pequeño. Amén. Si usted cree en la historia de David y Goliat, pues tiene que creer en eso también, que ellos están llegando a Canaán y en Canaán se encuentran con seres gigantes, terribles. Y ahí está Moisés, ¿sí? Y entonces Deuteronomio 3:11 dice, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Porque Moisés, algo que hacen ellos es, Josué y todos ellos, matar a todos esos gigantes. Pero dice aquí, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Y estaba en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Dice que era una cama de 4 metros, era casi el alto de esto. Esta iglesia tiene 3.70 y algo de metros y 2 metros de ancho.
y en esa cama dormía. Pero dicen los eruditos que esa no era una cama normal, era una cama de hierro, pero dice que era un sarcófago, como que era al estilo de los vampiros, al estilo de los egipcios, ¿sí? Que son sarcófagos. Y dice que ahí dormía, en eso. Lo que llama la atención es que cuando hablan de esto, algunos se refieren de que este tipo de raza de gigantes se alimentaba de carne humana y de sangre humana. Y ellos, un estilo, algo parecido a lo que la ficción muestra, ¿verdad? El vampirismo. Pero deje a un lado la ficción del vampirismo y todo eso, hermano, pero estos seres dice que se alimentaban de sangre y carne humana. Y eso es lo que ellos hacían. Amén. Pues Pablo en el libro de Hechos 21-25, solo le dejo la Biblia, la cita 21-25, dice: no coman sangre, les dice Pablo, porque Pablo estaba peleando con ellos. No es que tenemos que tener la circuncisión, y no, nosotros no queremos la circuncisión, decían los gentiles. Entonces Pablo lo llevaron a la corte de los mismos cristianos para debatir esos temas, y al final lo que mandan a decir es a los gentiles: no hay necesidad que ustedes se circunciden, pero no tomen sangre. Y empieza a decir: y no coman carne de animales que los ahogaron, y empieza a decir cosas como esa. ¿Por qué esa gente tomaba sangre? Amén. ¿De dónde sacaban esas malas costumbres los israelitas? Pero sigamos, ¿verdad? Porque Estados Unidos, hay casos donde los que están en la élite de ellos, ¿sí? Los que tienen dinero en esta tierra, pero no le hablo de dinero, de que tienen unas 3, 4 casitas y con eso ya se cree millonaria la gente, no. Son los poderosos de este mundo que tienen riqueza exagerada, no cromo, ¿sí? Lo niegan, los gobiernos lo niegan, porque eso lo hacen. Si no, ahorita acaba de salir casualmente un caso de la señora Salinas, Carmen Salinas, esa actriz famosa de México. Y se murió en el 91. Muchos dicen que ella fingió su muerte, pero ahora están diciendo la 2021. Y algunos hoy están diciendo de que está saliendo a luz uno que estaba en una cárcel diciendo: ella venía a comprarme aquí los niños. ¿Y cómo se los compraban en una cárcel? Ellos venían aquí a comprar a los niños porque ella se los comía. Dice que la criada de ella vio cómo ella se comía a los niños. Ahora, estas prácticas son de seres que no son de esta tierra. ¿Por qué Israel, cuando Israel se desviaba, qué hacía? Sacrificaban niños al dios Moloc, lo recuerda. Y cada vez que Israel se desviaba, se comían a los niños, los sacrificaban a ese Dios. ¿De dónde ellos aprendieron todo eso? De estos seres que le enseñaron al humano a hacer cosas terribles. Porque, hermano, ¿tú te comerías un niño? ¿Ah? ¿Usted en sus 5 sentidos? No, pero bien endemoniado y bien enchamucado, sí, hermano. ¿Sí? Créame que sí. Y bien poseído, sí lo hace. Y así usted sabiendo la verdad, lo hace. Pero Israel, ¿cuántas historias hay donde dice que ellos sacrificaban a sus hijos y se lo entregaban a Moloc? Se tomaban la sangre para rejuvenecerse, la teoría principal de todo esto, ¿sí? Pero sigamos, ¿sí? Dios aborrece las mezclas. Dios no quiere que sus hijos se mezclen. Dios nunca quiso que los ángeles caídos se mezclaran con los humanos. Dios aborrece la mezcla, y por eso en la parábola del sembrador Dios dice: no siembren en el mismo campo 2 semillas. Entonces vámonos a los días de Josué. ¿Sí? A los días de Josué. Josué 11:21, nueva traducción viviente. Josué 11:21. Vamos avanzando, ¿sí? En las temporadas donde fueron peleando con estos seres y no dejaron de estar. Y entonces 11:21 dice: durante ese periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, de Bir Anab y toda la región montañosa de Israel. Los mató y destruyó sus ciudades por completo.
pregunto yo, ¿por qué destruyó sus ciudades? ¿Qué cosas tenían ellos ahí? ¿Qué tecnología tenían ellos ahí? Porque pregúntese usted, ¿cómo ellos vinieron a la tierra? ¿En qué vinieron? ¿Cómo se transportaron? Pues el libro de Ezequiel menciona que Dios tiene sus carros, ¿sí? Dios se transporta en carros. Los querubes se unen, los querubes y forman querubines, y los querubines son los carros de Dios, dice. Amén. Eso dice la palabra. Y si usted no lo ha leído, pues lo invito a leerlo. Pero si nos ponemos a eso, hermano, nos va a llevar toda la tarde y noche aquí. Así como hacía Pablo cuando llegaba a ciertos lugares. Dice que desde la mañana hasta la noche le estuvo enseñando, dice. Porque era demasiado lo que había que enseñar. Hermano, yo solo le estoy dando por encima. Porque es demasiado lo que hay que enseñar. Y que aquí está. El problema es quién quiere leer, quién quiere entender, quién quiere comprender. Amén. Ese es el problema que hay de mucho pueblo de Dios. Y entonces el verso 22. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel. Algunos todavía permanecían en Gaza, en Gat y Asdod. Pero pregunto yo, ¿por qué destruir las ciudades? Si les podía servir las ciudades. Las ciudades, no, ahí lo que Dios hizo fue maten todo, destruyan todo lo que ellos usan. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, cuando ellos regresaron, cuando fueron a ver cómo era la tierra de Canaán y regresaron, y Josué y Caleb regresó con los otros 10, dice que traían racimos de uva y dice que entre dos los cargaban, ¿sí? Yo le pregunto a usted, hermano, usted el racimo de uvas que usted compra en el supermercado, ¿usted necesitaría cargarlo entre dos personas? Pues si en la mano le cabe, ¿va? ¿Sí? Y dice que ellos entre dos personas venían cargando el racimo de uvas. Ahora pregúntese usted, ¿cómo ellos modificaron la genética para hacer ese tamaño de uvas? Ellos tuvieron que modificar todo lo que ellos comían, todo lo que sembraban en verduras, tuvieron que haberlos modificado. Y pues por eso Dios decía, destruyan sus ciudades, porque esa tecnología, no, para ustedes no, para ustedes no, para ustedes no, porque Dios no quiso que para ese tiempo fueran muchas cosas. Amén. Y entonces, digamos, Josué 15:13, Biblia de las Américas. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y Telmai, hijos de Anac. Y todos estos eran gigantes. Amén. Todos estos eran gigantes. Estaba el abuelo, el papá y los hijos. O sea, estos ya iban en generaciones. Porque está diciendo ahí que Arba era el padre de Anac. Ese era el abuelo. Anac era el padre y los 3 hijos. Amén. Sesai, Aimán y Telmai. Y entonces Josué se enfrentó a ellos. Cuando vino del Valle de Escol, así se llamaba el lugar donde ellos sacaron del Valle de Escol y sacaron esas uvas. Hermano, yo le digo, ¿de dónde ellos pudieron modificar la tierra si no estaba la tecnología como hoy en día? Hoy en día el humano puede modificar árboles. Hoy en día el humano puede modificar plantas. Hoy en día el humano puede esta planta no, es que a los de Shela no les gusta que sea dulce, les gusta que sea ácida y se la hacen, hermano, ¿sí? A los de Shela no les gusta que el repollo tenga sabor a sal, háganselo insípido, se lo pueden hacer. Todo eso existe hoy en día entre nosotros, amén. Y pues lo que impresiona aquí es por qué ellos podían hacer eso. Porque ellos tenían el acceso a todas esas cosas. Ellos fueron los que trajeron todas esas cosas al humano. La Biblia nunca ha enseñado. Y vino el ángel Miguel, y vino el ángel Gabriel, y le enseñó a los humanos a hacer tales cosas. No, la Biblia nunca ha enseñado eso. Pero lea el libro de Enoc y se dará cuenta de cuántas perversidades esos ángeles caídos sí le enseñaron al humano. Que eso no estaba en la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió. Hay un ministro canadiense en nuestros días que dice él, entre nosotros los humanos habitan 6 razas
que no son humanas. Y él le ha dicho a Estados Unidos, o lo dicen ustedes o lo decimos nosotros. Pero ese ya se atrevió a hablarlo públicamente. Hay muchos militares que manejan aviones, que manejan barcos, y ellos dicen, hay cosas raras. Hay cosas raras en el mar, hay cosas raras en los aires, no son humanos porque nosotros no tenemos ese tipo de tecnología en la manera que ellos se mueven y se manejan. Y hermano, lo vuelvo a decir, parece ficción todo esto, pero ya no lo pueden tapar. Ya no lo pueden tapar más, ¿sí? Y entonces vámonos a los días de David, porque David se enfrentó a Goliat. Dice que Goliat era el más pequeño de ellos. Amén. Pero David viene y se enfrenta a Goliat. Pero dice el Salmo 144:1 en la versión Nácar Colunga. Así se llama esta versión. Apúntela y después la busca en su casa, ¿sí? Salmo 144:1, versión Nácar Colunga. Y dice, tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas. Líbrame del problema que hay en las aguas, está diciendo David, de la mano de los alienígenas, dice esta versión. Y si no me cree, ahí se le enseño, le muestro mi Biblia y le muestro esa versión y así está escrito. O sea, no es algo que me estoy inventando, así lo tradujo. El que escribió la versión Nácar Colunga, así lo escribió. David tenía miedo de esos seres que no eran humanos y estaban en el tiempo de él. Amén. Pero dice, líbrame de la muchedumbre de las aguas. Hoy en día, los científicos y sobre todo la gente como usted y yo, que ya puede usar herramientas que están ahí en Google Earth, en Google Moon, y la gente dice, ¿por qué salen naves del mar? Ellos se esconden en el mar, se esconden en los volcanes, se esconden debajo de la tierra, y ahí tienen sus ciudades. Hermano, yo no le vengo a hablar cosas que no están aún en la palabra, ¿sí? Pero ellos viven ahí, se mira claramente, mire, siga canales como Jaime Maussan, siga canales como History Channel. Hermano, son inconversos. Para más ellos creen que estas cosas sí están y existen. Y ellos solo están esperando para que un día les diga, ellos decirle a todo el mundo, ya vieron que teníamos razón. Y tú y yo, que somos la iglesia de Jesucristo y que tenemos la palabra de Dios, con más razón lo podemos decir, sí existen. Amén. Pues hoy te estoy mostrando muchos versos donde estos personajes ya estuvieron en la tierra. Y el Señor dijo, lo que antes fue, una vez más volverá a ser. Y si Dios dijo que los días finales iban a ser como los días de Noé y como los días de Lot, pues va a volver a pasar esto. Y hoy en día pasa y está sucediendo. Y hoy con más fuerza que antes. Amén. Entonces, líbrame de la muchedumbre de las aguas. A eso le llaman osnis, no omnis. A eso le llaman osnis. Le llaman a eso. Ok. Y David está diciendo, líbrame de la mano de los alienígenas. Líbrame de la mano de ellos. Cuando David fue al arroyo a traer cinco piedras, echó en su bolsa, dice la Biblia. Muchos le dan el enfoque, ¿verdad? Los 5 ministerios, porque David con eso fue a derrotar por las coberturas, etcétera. Sí, está bien esos puntos. Pero también David estaba diciendo, me toca enfrentarme a 5 gigantes. Y por eso agarró 5 piedras. Y pues 5 gigantes fue los que él mató. Amén. Y dice 2 de Samuel 21:15, los días de David. Hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra David, los filisteos, David se cansó, dice. El verso 16. Entonces Isbe-Benob, que era de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, creo que eso era como 2 metros, creo que de tamaño esa lanza, y pesaba 300 ciclos de bronce. O sea, eso era algo muy pesado, no lo podía levantar un humano normal, no, a excepción de Sansón, ¿verdad? Y estaba ceñido con una espada nueva y trató de matar a David. Y el verso 17, entonces, sucedió después de esto que hubo otra guerra de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, que era de los descendientes del gigante, dice.
Cuando tú buscas en las traducciones y cuando tú buscas en los diccionarios, saf significa plato, sangre o vino. O sea, está diciendo, este ser se alimentaba de un plato grande y ahí ponía sangre humana y vino. Y era la manera en la que él se alimentaba. Y mucho humano hoy en día se alimenta de esa manera, siguiendo las prácticas de estos seres. Amén. La Biblia dice, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Que ahora la gente que está sobre todo trastornada en su cabeza practique canibalismo. Dice la Biblia, no hay nada nuevo. Nosotros conocimos con mi esposa a una misionera que viajaba a ciertos lugares de África, creo que era. Y ella dice, yo me crié con personas que practicaban canibalismo. Yo crecí entre personas ahí porque era una canadiense, iban a hacer misiones para que la gente aceptara el evangelio de Jesucristo ahí en África. Y decía, nosotros vimos gente comiendo gente. Practicaban canibalismo y entre ellos nos tocó crecer, decía, y qué miedo, porque a qué hora se le antojaba un hueso de alguien, ¿verdad? Pues nos dará risa, hermano, pero eso existe, que aquí entre nosotros no se mire o que usted no sepa de eso es distinto, pero yo le apuesto que si nosotros nos vamos a sentar a una posta de policía aquí en Quetzaltenango y empezamos y que ellos de verdad nos dejaran ver los casos raros que ellos no han podido resolver de aquí de Quetzaltenango. Le apuesto que aquí hay un montón de caníbales. Aquí hay gente practicando de cosas terribles, satánicas. Y que ellos mismos mejor deciden no escarbar más. Porque son cosas que están en todos lados, no solo en un lugar, ¿verdad? Y dice el verso 19, David también dice, de nuevo hubo guerra contra los filisteos. Los filisteos eran los que tenían esas prácticas. Ellos eran los que estaban conviviendo con estos seres. Los filisteos que tanto defienden hoy Palestina, ellos eran los que estaban con esos seres. Y entonces, de nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob y el Hanán, y hijo de Jaré, Oregín de Belén, mató a Goliat Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor, y eso dice que esas lanzas eran como de 2 metros de altura la lanza. Y pues imagínense una lanza para nosotros, o sea que ellos eran como de 5 o 6 metros. No si Goliat era el más pequeño de ellos, pues por ahí andaba ese. Dice el verso 20, y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total, y él también descendía del gigante. Primera de Crónica, yo le dije que iba a leer, como usted no ha leído esas cosas, pues hoy las va a leer conmigo. Primero de Crónica, yo le estoy leyendo Biblia, apunte, y si no, cuando llegue a su casa, vuelva a ver el video. Y siéntese con un papel y con un lápiz y empiece a escribir y empiece usted a corroborar lo que yo le estoy diciendo. ¿Para qué? Para que usted sepa que estas cosas ya pasaron antes y el Señor dijo que iban a volver a pasar. Amén. Entonces, Primera de Crónicas 24, y sucedió después de esto que se suscitó guerra en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? Que por lo menos uno como cristiano los puede dominar. Porque hermano, cuando a veces decimos con mi esposa, entre nosotros hay infiltrados, no estamos hablando de usted, sí. Infiltrados que a veces vienen brujos a querer meter algo acá entre nosotros, brujas a querer meter algo acá entre nosotros, y a veces hasta pueden ser ángeles caídos queriendo meter división entre el pueblo de Dios. Y a veces uno ve venir personas y uno dice, esta persona se ve rara por esto y esto, y eso es lo que Dios está mostrando. Amén. Ahí es donde se aplica el discernimiento. Pero sigamos. Y el verso 5, de donde estamos leyendo, de nuevo hubo guerra contra los filisteos. Y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Está diciendo que eran gigantes en los días de David. Amén. Hace años, predicar de esto, la gente decía que estaba loco un pastor.
Yo, pues, hermano, ojalá usted no salga diciendo el pastor hoy sí se la fumó de la más fuerte. ¿Sí? Ojalá usted no salga rechazando la palabra de Dios, porque yo le estoy leyendo palabra de Dios. Amén. Yo no le estoy viniendo a inventar nada. Y hace años predicar esto a muchos les decían que estaban locos, pues, ¿verdad? Pues le vuelvo a recordar, en la antigüedad ellos se presentaban de esta forma, como gigantes. Hoy ya no lo hacen de esa manera, porque sería muy notorio, se miraría mucho, ¿verdad? Sería algo evidente, pero por alguna razón Dios les permitió a ellos que lo hicieran de esa manera en aquellos años. Porque en esta tierra Dios es el que permite todo. Entonces ya vimos los días de Noé, los días de Abraham y Lot, los días de Moisés, los días de Josué, los días de David. Y ya vimos todas estas razas de gigantes que estaban en la tierra, ¿sí? Y entonces Lucas 21:8. Vámonos a los días de Jesús, porque Jesús está diciendo esto. Cuando sea el tiempo de mi venida, estas cosas van a empezar a suceder. Lucas 21:8. Y dice la Biblia de las Américas, dice, y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca y no lo sigáis. Entonces mi punto es este, muchos de esos seres van a decir, nosotros somos los que los creamos, nosotros hicimos la Biblia. Inventamos unas historias así de eso y lo otro, o así lo que hicimos de escribir, pero nosotros somos los que los hicimos a ustedes. Como usted puede ver en la mitología griega, y ahí están los Anunnakis, y ahí están otras razas que ellos dicen, mitológicas, que ellos dicen que ellos son los que crearon el humano, y lo crearon para que les sirvieran a ellos, y los adoraran a ellos. Ahí lo puede ver, hermano, puede buscarlo, eso no es algo que está oculto, eso está ahí para que usted lo vea y usted lo puede investigar, ¿sí? Y de la misma manera estos van a decir, nosotros somos el Cristo. Y lamentablemente mucho, aún los escogidos podrían ser engañados, dice ese verso, ¿sí? Aún los escogidos, si fuera posible, aún los escogidos serán engañados, dice la Biblia. Y ahí mucho pueblo lo van a engañar. Y van a terminar adorando a esas entidades satánicas, porque no son de Dios, ¿sí? Mire, Dios no hace nada malo. Aclaremos esos puntos. Dios no hace nada malo. Dios a todos los que Él creó nos ha dado el libre albedrío para que decidamos lo bueno o lo malo. Igual le dieron a estos ángeles que cayeron y a Satanás le dieron el derecho de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Pero Dios nunca hizo nada malo. Dios no hizo una tierra vacía, como dice Génesis 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Isaías dice, la tierra, Dios no hace las cosas en desorden, dice. Isaías está hablando de otra cosa. Pero volvamos a esto. El 21:11. Habrá grandes terremotos. Habrán plagas. Mire, no sé si usted ya le puso atención a las diferentes plagas que se están moviendo, el ébola, el antivirus, creo que es antivirus, y verdad, antivirus, ¿verdad? Bien sabe, ¿verdad, hermano? Que bueno, me alegro que usted se esté informando. Son plagas que ahí están creciendo. Y la OMS decía ayer, se nos salió de la mano el ébola. Se nos salió de la mano. Pensamos que lo íbamos a controlar. Ahí entra la página de ellos, hermano. Ahí dejaron el registro anoche. Se nos salió de la mano el ébola. Pensamos que eso no se iba a reproducir tan rápido como está pasando en el Congo y en diferentes países del África. Y lo que todos esperamos es que no sea una pandemia eso otra vez. Pero Jesús dijo, mire, por eso le digo esto, y habrá grandes terremotos y habrá plagas, y habrá hambres en diferentes lugares, y habrá terrores, y grandes señales del cielo. ¿Se acuerda que aquel gigante se llamaba Terrores? ¿Sí? El Emita, el que vimos en los días de Moisés, creo que es. Se llamaba Terrores. Y Jesús dijo, habrán terrores.
¿De qué quiso decir Jesús? Porque la palabra terrores solo una vez aparece en la Biblia. Por más que le busque por todo lado, no aparece otra vez. Y Jesús fue el único que la usó. Y habrá terrores. Jesús está diciendo, y volverán a haber gigantes. Y volverán a haber seres como esos. Amén. Y grandes señales del cielo. Ahora, hambres en diferentes lugares. Mire, ayer casualmente estaba viendo una noticia de Afganistán. Mire, qué triste allá en Afganistán. Dice que los varones sobre todo salen a buscar trabajo en manadas. Y solo llega alguien en una moto a traer 2, 3 de ellos y se los llevan. Y son los únicos que consiguieron trabajo para ese día. Dice que salen a buscar trabajo para un día. Para poder llevar alimento por un día a su casa. Usted aquí, hermano, come los 3, 4, 5, 6, 8 tiempos, no sé cuántos hace al día, ¿verdad? Y eso es bendición de Dios. Porque algo que hemos hecho tú y yo es abrirle las puertas a Jesucristo. Algo que han hecho esas naciones es cerrarle las puertas a Jesucristo. Amén. Y de diferentes lugares donde hay hambre terrible. Pero Jesús dijo, habrá hambres, habrá plagas, habrán terrores. Dijo, habrán terrores y grandes señales del cielo. La Biblia Castellán, se llama esta versión, dice, habrán grandes terremotos, habrán pestes y habrán hambres en diversos lugares. No dijo que iba a ser total, por lo menos no para este tiempo final, donde antes de que Jesús venga. Se darán fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo, dice la versión Castellán. Así lo tradujo el que tradujo esta Biblia. Se darán fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Amén. La BLS, así se llama esta versión, BLS, dice, y habrá grandes terremotos en muchos lugares y en otras partes. La gente no tendrá nada para comer en muchos lugares. Y muchos sufrirán de enfermedades terribles. Dice que muchos, no dijo todos. Amén. Y en el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Amén. Entonces, ya vamos por Jesucristo. Ya vamos por el libro de Lucas. Y el Señor Jesús dijo, antes de que yo venga, estas cosas van a pasar. Van a haber hambre, guerras, pestes, etc. Pero habrán terrores. En los cielos se mirarán cosas terribles, ¿sí? En los cielos se mirarán cosas que no se habían visto antes. Cuando yo esté a punto de venir, Lucas 21:11. Y ahí lo lee en su casa y léalo en varias versiones. No lo lea solo en una versión, ¿sí? Hermano, no seamos perezosos. Si nos sentamos a ver 6 horas una película, ¿cómo por qué es mejor no sentarnos a 6 horas a escudriñar la palabra del Señor? Y aprender todas estas cosas que están ahí y que sí están, pues, amén. Entonces, nos van a mostrar cosas terribles. Si Estados Unidos se atreve a seguir desclasificando, nos van a mostrar cosas terribles. ¿Sabes qué? No tenemos que tener miedo. Porque tú y yo somos hijos de Dios, amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nosotros hemos creído en Él, en la divinidad de Dios. Y nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ¿verdad? Ni lo que esté a los lados nos podrá apartar de Cristo. Si tú te apartas de Cristo, es porque tú quisiste. Y si tú después dices, no, pastor, Cristo está buena onda y todo lo que usted quiera, pero mire esos seres que ahora están, mire, esos hacen descender fuego del cielo, esos hacen esto, esos sanan a la gente, esto, lo otro, como mucho pueblo de Dios, ¿verdad? Le creen más al curandero que a Dios. Terrible, ¿verdad? Y pues así va a pasar en ese tiempo, donde se manifiesten más estos seres. Yo te digo, hermano, hoy es cuando tu fe debe estar firme. Que todas estas cosas ya pasaron antes. Y que Jesús dijo volverán a pasar, ¿sí? Y que Jesús lo aseguró que volverá a pasar. Y mire, lo lindo de esto es que no fue el apóstol Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fue ninguno de los apóstoles que está hablando de esto. Es que es su Cristo mismo hablándolo y diciéndolo. Cuando yo esté por venir, estas cosas van a ver.
Y entonces Filipenses dice, no quiero leer el verso, pero Filipenses dice, ante Él se doblará toda rodilla. Amén. Entonces dice, toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice. Eso dice Filipenses. El apóstol Pablo está hablando de esas cosas. Y si tienen rodillas es porque tienen cuerpo. Tal vez no igual al de nosotros, pero tienen cuerpo. Pero tienen rodillas. Dice que toda rodilla se va a doblar. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Entonces, tú y yo, hermano, de verdad, tenemos de nuestro lado a Jesucristo. Y Él es el que nos va a sacar de todas esas cosas que están por venir. Hay algo nuevo debajo de los cielos. Y lo vuelvo a decir, lo decía el día viernes ayer. Hay algo nuevo debajo de los cielos y en la tierra. Y es la gran tribulación. Porque la Biblia dice, nunca la hubo antes y nunca la habrá después, dijo. Entonces eso es algo nuevo. Ahora pregúntate a ti, hermano, ¿qué es lo nuevo que va a haber para la tribulación que tú y yo todavía no conocemos? ¿Verdad? Y dice Lucas 21:25. Entonces el Señor Jesús siguió diciendo en ese pasaje muchas cosas. Lucas 21:25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué el rugido del mar? ¿Y por qué las olas? Pero entonces creo que tenemos que entender mejor el verso. Porque dice, habrán señales en el sol, la luna y en las estrellas. Cuando usted mira, ¿qué provoca el sol a la tierra? Y dice que provoca cosas en el mar. ¿Qué provoca la luna a la tierra? Y dice que provoca cosas en el mar. Entonces el Señor Jesús está diciendo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y esas señales van a ocasionar sobre la tierra angustia entre las naciones. Porque, hermano, estos seres se quieren presentar. Y pues Estados Unidos está dispuesto a presentarlos. Se me olvidó traerme esa foto. Hace unos días la puede buscar. Donald Trump en sus redes sociales, en X, en esa red social de él, publicó una foto. Hace 15 días creo que fue eso. Publicó una foto donde él está caminando y a la par está un hombre de ojos grises, ¿sí? Un alienígena. ¿Por qué sube esas cosas ese señor en sus redes privadas? ¿Qué está tratando de decir? Y está desclasificando. ¿Qué está tratando de decir? Ahorita el 16 de junio se estrena una película que le recomiendo y la vayamos a ver. Ahí me invita, ¿sí? El 16 de junio se llama El Día de la Revelación. Mire, hermano, empezamos mayo así. Después siguen desclasificando más. De mayo a junio estrenan esta película. No la está estrenando cualquier hombre. Steven Spielberg, creo que se llama, ¿verdad? Sí, perdón por mi inglés, pero así se llama. Ahí usted me entendió, ¿va? Y él es el productor de esta película. Dice que la tiene hecha tiene todo el guión hecho hace muchos años y que nunca lo ha podido hacer hasta este año. Qué casualidad que en mayo Donald Trump hace esto. Qué casualidad que ahorita van a decir esto. Y usted vaya hoy a su casa y vea el tráiler y vea todo lo que están diciendo muchos comentaristas que son gente pagana, gente inconversa. Y están diciendo ellos, ¿qué nos quieren decir? ¿Por qué están desclasificando y ahora están sacando una película? El Día de la Revelación se llama la película, ¿sí? ¿Y qué nos quieren decir? ¿Por qué ahora están haciendo esto? Hermano, pues si siempre lo han hecho. Siempre han sacado películas de ciencia ficción terribles, donde están mostrando seres de otros lugares que vienen a la tierra. Pero casualmente hoy que está pasando esto, viene esta película. Ahí la miramos, hermano. Pues la Biblia ya lo dice. Yo solo iría a ver algo que la Biblia ya dice. Para mí no sería nada nuevo, ni para usted tampoco debería ser nada nuevo. Yo ya llevo 1 hora predicando, no sé si me da unos minutos más. O si usted tiene que hacer algo, pues si se retira yo lo entenderé, pero hermano, yo no me puedo quedar callado. Porque yo no quiero que después del día de mañana usted diga, nunca los pastores se animaron a predicar eso. No, aquí tiene uno de tantos que predicamos de esto y enseñamos de esto, para que el pueblo de Dios nunca se pierda.
Y el pueblo de Dios nunca agarre esos caminos, porque esto está por venir. La gran tribulación va a ser algo muy terrible. Muy terrible, no será no será cualquier cosa. Cuando Jesús dijo las señales en el cielo, en el sol, cuando hay eclipse de sol en fiesta judía, tiene que ver que Dios va a derramar un juicio sobre los gentiles o va a hacer algo con los gentiles. Cuando hay eclipse de luna roja en fiesta judía, quiere decir que Dios va a trabajar algo con Israel, sea para juicio o sea para bendición. Y son cosas que ahí están y siempre han estado. Lo que pasa es que, no sé, hermano, pero quiero pensar que muchos se distraen en el camino del Señor. Y muchos se distraen y no quieren echar raíces. O no echan buenas raíces, como decía la profecía de hoy. Y por eso muchos no entienden en quién han creído realmente. Por ejemplo, un universo tan grande como en el que tú y yo vivimos. La tierra es una nada. Nosotros no somos nada en este universo. Y Jesucristo decidió venir a morir aquí, a la tierra, y que aquí fuera Él sacrificado en holocausto. ¿Y no hubiera sido mejor otro planeta? Donde hubiera habido otras creaciones, donde hay otras creaciones, y no hubiera sido mejor. Pero a nosotros nos escogió como primicia. Como primicia nos escogió a nosotros. Porque este evangelio no es solo para nosotros, le cuento. ¿Sí? Eso lo dice Colosenses. Este evangelio no es solo para nosotros. Y Pablo lo está. Mire, por eso Pablo llegaba. Yo quiero darles ahora, ustedes ya tienen los dones, ya tienen eso. Quiero ahora enseñarles otras cosas. Y Pablo, todavía necesitan leche. Ay, mi papá, mi mamá todavía necesitan leche. Todavía necesitan que le den con la comidita en la boca. Y Pablo no podía hablar de eso. Pero a algunos lugares Pablo llegó y sí dijo muchas cosas interesantes, ¿verdad? Creo que lo apunté, Colosenses. No lo apunté, no sé. Déjeme revisar en mis apuntes. Aquí está, Colosenses 1:20. Dice, en la Biblia Jerusalén 2001. Porque esta versión me gustó como lo dice. Colosenses 1:20 dice, y reconciliar por Él, para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos, dice. ¿Y por qué los seres de los cielos? Si los que ya murieron de entre nosotros, pues son humanos, son de la tierra, ¿no? O eran de la tierra, pues. Pero dice que los seres de los cielos, también para ellos será este evangelio. O sea, después de que Dios termine de trabajar con la iglesia y con Israel y con la humanidad en el milenio, porque todavía va a trabajar con la humanidad en el milenio. ¿Qué humanidad? Ahí vengo otro día a la iglesia y les sigo explicando. Y va a trabajar con la humanidad. Y después que termine de eso, este evangelio va a ser llevado a los cielos. A Satanás lo sacan del segundo cielo. Pero aquí dice, será llevado el evangelio a los cielos. Sigamos, Apocalipsis 12:7. ¿Me da 10 minutos más? Y termino. Ahí hay panito para que usted coma algo en lo que llega a su casa, ¿sí? Apocalipsis 12:7, para terminar con Apocalipsis. Y dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, porque Satanás no tiene autoridad ni fuerza ni poder como piensa él que lo tiene. Entonces dice aquí que Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles. Pero no pudieron vencer. Este verso ya es en la gran tribulación. ¿Sí? Sea pretribulación, gran tribulación o gran tribulación. Pero este verso pensaría yo que empieza en la pretribulación. ¿Sí? Los 6 meses que están antes de entrar a ese periodo. Y dice que dice que no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El cielo, no los cielos. Aclaremos eso, ¿sí? Y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pausa. Si hoy ya tenemos varios seres, ángeles caídos con nosotros y todo lo que han logrado hacer, para bien, para mal, ¿sí? Porque tampoco le estoy diciendo, hermano, que la tecnología es mala y botemos los celulares y botemos las tablets. No, hermano. No, Dios siempre dejó lo bueno y lo malo. Y cada quien decide, si yo quiero usar mi tablet para algo bueno, lo voy a usar para algo bueno. Y lo bueno que puedo usar es para edificarme en la palabra del Señor y en otras cosas. Amén. Por ejemplo, por medio de mi tablet, hablo con mis papás. Me estoy edificando, los estoy honrando, me estoy acordando de ellos. Amén. Etcétera. Pero si usted quiere lo malo, también puede buscar lo malo. Ahí puede buscar amantes, ahí puede buscar esto, puede buscar lo otro, puede buscar brujos, porque hay gente que ya no quiere ir a los centros de brujos porque es que me van a ver entrar al centro de brujería y a la par vive el pastor. Imagínate. Y no porque el pastor quiera. Hace unos días tenía una bruja a la par de mi casa y yo le digo al Señor, Señor, o se va ella o me voy yo. Pero aquí dos haciéndolo la guerra, no, papá. Y se terminó yendo ella. De una manera bien rara, hermano. Eso se lo cuento todo otro día, ¿sí? Y entonces, pues era pasarle a otro pastor igual. Y irme a meter allá donde está, mejor deme su número y hacemos una videollamada, le dicen a la bruja o al brujo. Y así hacen hoy muchos sus pactos. En vez de usar la tecnología para bien, la usan para mal. En vez de decir al pastor, lo ore por mí. Estoy pasando un problema, estoy pasando por eso. No, a la bruja se van a buscar. No, yo no digo que usted ande en eso, ¿sí? Aclaremos, ¿sí? Pero ha de haber cristiano así, en este planeta, que camina de esa manera. Y entonces dice que será arrojado Satanás a la tierra y con sus ángeles caídos. Ahora ya te imaginas la gran Sodoma y Gomorra que van a hacer en la gran tribulación esos seres. Porque así como los de Sodoma querían acostarse con ellos, porque ya no les bastaba acostarse con el hombre con la mujer y la mujer con el esposo, ahora ellos querían irse a tener relaciones sexuales con ellos. Lo mismo va a volver a pasar. Ahora ya te imaginas una humanidad así, hermano. Hoy existe. Y tú puedes ver mucha gente que dice, a mí me llevaron seres y me embarazaron. Porque ellos lo que les interesa es hacer nuevas razas. Y ellos no pueden reproducirse. Y por eso buscaron a las hijas de los hombres en Génesis 6, que leímos al principio, para tener un vientre. Porque ellos no tienen cómo reproducirse. Entonces ellos, con ese vientre y con la tecnología que tienen, ok, aquí está para que podamos reproducirnos y hacer nuevos seres. Y entonces ahora nosotros somos dioses, como Dios. Está bien fumado, ¿eh? Está bien jalado lo que yo les trato de enseñar esta mañana. Pero mi intención es que por lo menos algo se le haya quedado hoy. Y que cuando estas cosas empiecen a ocurrir de otra manera más fuerte, usted diga, yo de mi Cristo no me aparto. Y que tú digas, Espíritu Santo, mejor vuelvo a ti porque esto está raro. Y esto está por manifestarse. Amén. Hermano, ¿quién será que va a levantar al anticristo? Yo me lo he preguntado 1000 veces. ¿Los gobiernos o estos seres caídos? Pues es una pregunta que yo me hago, no es que esté en la Biblia. ¿Quién va a levantar al anticristo? Capaz que ellos van a decir, él fue el que nos creó. Él fue el que nos hizo. Y Él los hizo a ustedes. Y ahora viene Él a tomar su lugar entre ustedes. Hermano, es que nosotros leemos, pero no entendemos. Y eso va empezando por mí, ¿sí? Y por el pastor más fuerte que pueda haber en todo el mundo. Leemos, pero no entendemos. Y ahí es donde debemos decirle al Señor, ayúdanos a entender. Porque si no, nos van a confundir. Porque si no, muchos van a terminar dejando la verdad y siguiendo a esos seres. Siguiendo a Satanás y a los que están con él. Amén. Yo no vengo a hablarle ciencia ficción. Yo vengo a decirle, Satanás está a punto de ser lanzado.
Para esos días la iglesia ya no debe, la iglesia novia que se fue ya debería haberse ido en el arrebatamiento y ya no debería de estar viendo esas cosas. Para esos días. Jared Kushner esta semana estaba viendo que él estaba negociando, porque él anda negociando muchas cosas. Y una de las cosas que estaba negociando, lo puede buscar en las redes sociales, estaba negociando que a Israel lo dejen construir el tercer templo. Jared Kushner en nuestros días está negociando para eso. Y todo lo que ese tipo se propone a negociar, lo logra. Lo logra. Entonces, ¿qué día estamos viviendo tú y yo? ¿Verdad? ¿Qué días estamos viviendo tú y yo? Tú y yo estamos viviendo los días de Enoc. Enoc no vio toda la destrucción que sí vio Noé. Amén. Y entonces, si tú y yo nos preparamos, como decía hoy la profecía, acércate una vez más. Deja de poner excusas, deja de poner esto, deja de poner lo otro, deja de mentir. Y Dios derramará misericordia, porque Dios lo primero que derrama es misericordia. Y después derrama juicio. Si Nínive no se hubiera arrepentido, le hubiera venido juicio. El Nínive de esa generación se arrepintió, pero el Nínive más adelante no se arrepintió y le vino juicio. Lo que antes fue, una vez más volverá a suceder. Póngase de pie esta mañana. Yo solo quiero decirle, Cristo viene pronto. Lucas 21:8. Y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre. Y estos seres vendrán en el nombre de Cristo, diciendo que ellos son Cristo, que ellos son los que crearon al humano. Y muchos vendrán en mi nombre, dijo Jesús. No solo los humanos que se levantan aquí entre nosotros diciendo que ellos son Cristo, no, también estos seres vendrán diciendo que ellos son Dios. Y que ellos son los que crearon. Y como tienen el poder para hacer muchas cosas, a muchos los engañarán. Y a muchos les cambiarán la manera de pensar. Y a muchos les cambiarán la fe. Yo solo te digo, hermano, esto está por venir. Yo le dije, pareciera que nos vamos a quedar en guerra. Y hasta el día de hoy estamos en guerra. ¿Sí? Está en guerra las naciones del otro lado del mundo. Le dije yo, estas lunas rojas están marcando esto, va a haber guerra con Irán. Y ahí está la guerra con Irán que no termina. Y ahora le vengo a decir, sí, Donald Trump le dio, lástima que no me invitó a esa reunión, hombre, cómo me hubiera gustado estar ahí. Pero si él ya le empezó a anunciar a los de allá, pues los de aquí también entendemos. Y los de aquí también tenemos palabra. Y los de aquí también estamos comunicando que estas cosas están por venir. Y que a nosotros nos tocó vivir el final de la iglesia. Yo no sé si tú quieres ser parte de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Eso es algo que tú decides, eso es algo que es personal. Tu comportamiento es el que habla, tu conducta es la que habla, tu vida ante Dios es la que habla. Eso es lo que habla. Y yo solo te digo, hermano, acércate a Jesucristo antes de que se cierre la puerta. Antes de que todo cambie. Ahora, aquí sería seguir predicando. ¿Y cómo va a ser entonces la gran tribulación con estos seres metidos aquí? Satanás y estos seres metidos aquí. Imagínate, hermano. Si ahora solo han venido unos cuantos. Y esos cuantos que Dios les permite venir han transformado la humanidad y le han dado la tecnología y toda la maldad que usted mira, se la han dado. Ahora ya te imaginas todos juntos aquí. Dice que Satanás se trajo a la tercera parte de ángeles. ¿Sí? De ángeles. Se trajo. Por eso el arca del pacto tenía 2 querubines. Ahí faltaba uno. Y adentro del cofre habrían 3 cosas. Y entonces debieron haber 3 querubines, debe haber hecho Moisés, pero uno cayó, que fue Luzbel. La tercera parte cayó. Ahora imagínate cuántos son la tercera parte de ellos y metidos entre nosotros. Yo a nadie le deseo, ni a mí mismo me deseo quedarme para esos días. Porque esos días no tenemos ni idea qué va a ocurrir realmente. Dios dijo, no ha habido un tiempo como ese y no habrá otro como ese. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana
hemos predicado tu palabra, Señor. Y tu palabra nos enseña todas estas cosas. Yo te ruego, Señor, que tú nos des sabiduría, entendimiento para seguir viendo esto, Señor. Y ponerle atención a estas cosas, Padre. Y que tú no estás jugando. Que tú dejaste escrito en Eclesiastés, lo que antes fue, una vez más será. Y si estas cosas están desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es porque esto es lo que viene, Señor. Yo te ruego que todos los que estamos aquí hoy, esta mañana, tú tengas misericordia de nosotros. Y tú nos guardes. Y tú nos protejas, Señor. De todo aquello que Satanás va a usar para sacar a tus hijos de una iglesia. Para sacar a tus hijos del reino de los cielos. No solo acá con nosotros, Padre. Todas las iglesias a nivel mundial. Padre, el avivamiento que está por venir. Porque cuando estas cosas empiecen a suceder, muchos irán detrás de ellos, pero muchos regresarán a la iglesia. Buscando la verdad. Y pues aquí, si tú nos permites estar todavía, aquí estaremos para enseñar la verdad todavía, Señor. Pero hoy, yo te ruego que tú abras los ojos, así como Eliseo oró, que se le fueran abiertos los ojos a Jesse, para que pudiera ver que carros de fuego eran los que estaban a favor de ellos y defendiéndolos. Así te ruego que tú abras los ojos de cada hermano y de cada hermana que viene a esta iglesia. Que cada uno pueda tomar su decisión. Si te va a agradar o no te va a agradar a ti. Si se va a congregar o no se va a congregar, Señor. Que cada uno tome su decisión. Pero yo entrego hoy la palabra. Y hoy entrego yo la verdad, Señor. Y que cada quien decida qué hacer con esa verdad, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares esta semana que vamos a empezar. Te ruego, Señor, que tú hagas cosas nuevas en nosotros. Te ruego que los proyectos, las llamadas que muchos están esperando, Padre, las puertas que muchos están tocando se puedan abrir, Señor, a favor de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Puede tomar